Estaba parada en la sala de la casa que había ayudado a salvar 3 veces. Una vez cuando mi papá tuvo una cirugía de espalda y no pudo trabajar durante meses. Otra durante el COVID, cuando los dos perdieron la mitad de su jubilación en el mercado. Y otra la primavera pasada, cuando se descompuso la caldera justo antes de una ola de frío y le transferí al contratista el costo completo antes de que siquiera llamaran para pedirlo. Ese día no estaba ahí para arreglar nada, solo ayudando a mi papá a escanear unos papeles para el seguro médico. Era algo que hacía seguido. Mi papá, Gerald, nunca logró entender bien cómo funcionaba la impresora con escáner, ni siquiera después de 10 años. Siempre decía que se me daba bien la tecnología, aunque llevo más de una década trabajando en gestión de proyectos, no en sistemas. Había dejado un montón de documentos en la mesa del comedor. Los revisé rápido, expedientes médicos, unos formularios del Medicare, 1 o 2 recibos de servicios. Y entonces lo vi, una carpeta color crema, gruesa, etiquetada con la letra ordenada de mi mamá, plan patrimonial, copia final. No debía abrirla. Lo sé. Pero justo la semana anterior había pagado el impuesto predial de la casa. 2,178 pesos con 41 centavos. Y pensaba pasar a la farmacia después para recoger sus medicinas para la presión, como siempre. Así que sí, la abrí. Dentro estaba el testamento, notariado hacía 2 meses. La casa ya pagada. Sus cuentas de retiro restantes. Una póliza de seguro de vida. Todo para mi hermano, Mason Rivers, 29 años, sin trabajo, todavía viviendo en casa. Dejó la universidad 2 veces. Pasó unos años trabajando en su música, lo cual significaba tocar en el garaje y subir clips que nunca pasaban de 200 vistas. Mis papás siempre decían que aún no encontraba su camino. Mi nombre, Danielle Rivers, aparecía una sola vez, en una línea. Amamos a nuestros 2 hijos por igual y confiamos en que se cuidarán mutuamente. Y ya. Nada sobre los impuestos que había pagado. Ni una línea sobre los ahorros que transferí sin que me lo pidieran. Ni siquiera un gracias. Solo una forma educada de decir, no necesitas nada y no te debemos nada. Al principio no dije nada, solo me quedé ahí parada viendo el papel mientras el escáner zumbaba de fondo. Mis manos estaban firmes. Mi respiración no. Mi papá regresó con su café y dijo, ¿vas avanzando con esos papeles, Danny? Levanté la carpeta. ¿Así están las cosas, papá? Pregunté en voz baja. Todo para Mason. Se quedó congelado. El café a medio camino de sus labios. Luego soltó uno de esos suspiros largos y cansados, de los que significan que ya sabía lo que había encontrado. No es lo que crees. No le contesté porque era exactamente lo que creía. No lo presioné. No de inmediato. Papá solo se quedó ahí, con su café en la mano como si eso fuera a explicarlo todo. Luego murmuró, pensamos que lo entenderías. Te va bien, Danielle. Siempre te ha ido bien. Eso era lo que siempre decían cuando no querían dar explicaciones. Siempre te ha ido bien. Traducción, no tienes derecho a querer más. Dejé la carpeta en la mesa y salí a tomar aire. El columpio del porche crujió un poco cuando me senté. Yo misma lo había reemplazado hace 2 veranos. La misma semana en que se cayó el barandal del deck y pagué para que lo arreglara un contratista, porque Mason dijo que estaba otra vez entre sueldos. En ese entonces no me importó. Me enseñaron a hacerme cargo, a dar un paso al frente. Crecí en esa misma casa, compartí cuarto con Mason hasta que tenía 13, cuando papá por fin terminó el sótano. Todavía recuerdo el día que pintamos las paredes de azul juntos, papá, Mason y yo. Mamá nos llevó limonada y dijo, miren a nuestro pequeño equipo. Vaya equipo. Me quedé en Nashville después de la universidad porque mamá decía que no podía dormir si yo estaba muy lejos. Rechacé un trabajo en Boston, aunque me ofrecían más dinero y un camino más rápido a un puesto directivo. Me dije que la familia era más importante. Nunca me pidieron que sacrificara cosas. Solo nunca dijeron que no era necesario. Hubo cosas pequeñas, como pagar su seguro del coche cuando no les alcanzaba, comprarles el súper cuando se atrasaba la renovación del SNAP, hablar con la tarjeta de crédito cuando llegaban los recargos por pago tardío. Y cosas grandes, como transferir $11,000 de mis ahorros para ponerlos al corriente con la hipoteca hace 4 años. Lo hice sin pensarlo. Solo quería que se sintieran seguros, tranquilos,
sin preocupaciones. Y ahora, después de todo eso, era una nota al pie. Me quedé en el columpio mirando el viejo roble del otro lado del patio. Mason una vez grabó sus iniciales en él, MR y HH por alguna chica de su segunda prepa. Me pregunto si alguna vez ayudó a pagar para podar ese árbol. Me pregunto si siquiera sabía que costó $800 el año pasado después de una tormenta que casi lo partió. ¿Alguna vez pensaron en todo lo que yo dejé atrás? No solo el dinero, sino la tranquilidad, la paz, la vida que pude haber construido en otro lugar. ¿O solo me vieron como la que no necesitaba que le pidieran nada porque siempre era la primera en aparecer? No volví a entrar. El columpio crujió una vez más debajo de mí y luego se quedó quieto. Todavía se oía el zumbido del escáner a través de la puerta mosquitera. Unos minutos después, mamá salió. Traía puesto el mismo suéter azul claro que siempre usaba cuando tenía que decir algo pesado. El mismo de la Navidad en la que le regalé una tarjeta de regalo y Mason un CD quemado. Dijo que amaba a ambos. Al principio no se sentó, solo se quedó ahí de pie, retorciendo el borde de la manga. Daniele, dijo, ni muy suave ni muy fuerte. No la miré. Se sentó junto a mí de todos modos. No queríamos que te enteraras así. Asentí una vez. No iba a llenar el silencio por ella. Soltó el aire. No fue un suspiro, solo una liberación. No es que no te amemos. Aún así, no dije nada. Porque, ¿cómo llamas amor a algo que se olvida de tu nombre cuando le resulta incómodo? Puso su mano sobre la mía. Su piel estaba tibia, temblando un poco. Mason la ha tenido más difícil. Tú eres estable, Dani. Siempre lo has sido. Estable. Fuerte. Confiable. Palabras que suenan amables hasta que te das cuenta de que son jaulas. Etiquetas que permiten que te quiten sin culpa. Retiré la mano. Pudieron haberme dicho, dije. Mi voz era baja, pareja. Pudieron haberme preguntado. Ella desvió la mirada hacia el patio, y fue entonces cuando lo dijo, en voz baja, como si al decirlo más suave pesara menos. Tuvimos que firmar como avales por Mason. Necesitaba ayuda. La palabra cayó como un golpecito, no un golpe. Pero entendí todo en cómo lo dijo. No solo me dejaron fuera del testamento. Ya se habían atado a él con números reales, deudas reales, riesgo real. ¿Cuánto? Pregunté. No hubo respuesta. Mamá, ¿cuánto? Silencio. Luego, en voz muy baja, 35. Me levanté. El viento se había levantado. El viejo carrillón del porche tintineó una vez y luego se quedó inmóvil. La miré, no con enojo, solo con cansancio. No lo eligieron porque lo necesitaba. Lo eligieron porque ya le debían. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero yo no estaba buscando una respuesta. Simplemente no sabía que el precio por obtenerme a mí también venía incluido. No mandé mensajes. No llamé. Solo me detuve. Esa semana, cancelé el depósito automático que había configurado para sus recibos de servicios. Eliminé el recordatorio en el calendario para volver a pedir sus medicamentos. Suspendí la cuenta de supermercado que entregaba cada jueves a las 4. Nada dramático, sin declaraciones grandes, solo un cambio silencioso, un espacio vacío donde solía estar yo. Pensé que lo notarían de inmediato, pero pasó una semana. Nada. En la segunda semana, empezaron a llegar los primeros mensajes. El primero fue un texto de papá. El recibo del agua vino más alto este mes. ¿Puedes revisar la cuenta? No contesté. Luego, mamá, se nos acabaron las galletas sin sal que siempre traes. Mason se le olvidó. Lo dejé sin leer. No estaban preocupados. Aún no. Solo asumieron que estaba ocupada o de malas o cansada del trabajo. Tal vez pensaron que necesitaba espacio. Tal vez pensaron que volvería como siempre. La tercera semana, el tono cambió. Daniele, escribió mamá, ya se va a vencer la hipoteca. ¿Puedes mandarlo de siempre? No saludó. No preguntó cómo estaba. Solo una línea, un número, una necesidad. Me quedé mirando el mensaje por un buen rato. Luego escribí. Pídeselo a Mason. Ahora es su casa. Le di enviar. No esperé. 5 minutos después, ella llamó. Dejé que sonara. Otro mensaje. Por favor, no seas así. Necesitamos hablar. Pero ya no había nada de qué hablar.
Ellos tomaron su decisión. Yo simplemente estaba empezando a vivir como si eso importara. Esa noche, Mason también escribió. Dani, no hagas esto un drama. Ayúdalos como siempre. Como siempre. Como rutina. Como reflejo. Como si nunca hubiera sido más que un ruido de fondo confiable. Respondí. Tú fuiste el que eligieron, Mason. Así que sé esa elección. No contestó. A la mañana siguiente, desperté con una solicitud de transferencia de parte de mamá. 3,200 pesos. La cantidad exacta del atraso de la hipoteca y las penalidades. Sin mensaje, sin nota, solo el número. La rechacé. Un minuto después, volvió a sonar el teléfono. Luego otra vez. Y luego esto. Podríamos perder la casa si no nos ayudas. Y finalmente, de papá. ¿Dejarías que tus padres se quedaran sin hogar? Casi me reí. No estaban sin hogar. Solo estaban incómodos. Por primera vez, estaban aprendiendo lo que yo había cargado en silencio, sin pedir nada. Apagué el celular. No me perdieron cuando me sacaron del testamento. Me perdieron cuando asumieron que seguiría dando. Después de eso, pasó una semana en silencio tras rechazar la solicitud. Sin llamadas, sin mensajes. Fue lo más callados que los había visto en años. Y de alguna forma, eso se sentía más fuerte que los ruegos. Empecé a dormir mejor, a despertar sin revisar el teléfono, a cocinar solo para mí, para nadie más. Pero el silencio nunca dura en mi familia. No cuando hay culpas que repartir. La primera señal fue un buzón de voz de la tía Lorie. Casi nunca me llama. Siempre decía que no quería meterse en cosas de familia. Pero esa mañana, su mensaje decía: no estoy tomando partido, cariño, pero tu mamá está muy preocupada. Tal vez deberías hablar con ellos. Ahí supe que ya habían empezado a hablar con otras personas. Revisé Facebook. No tardé en encontrarlo. Una foto del porche delantero. Un pie de foto que decía: les dimos todo a nuestros hijos, pero a veces dar no es suficiente. Docenas de me gusta. Algunos comentarios preocupados. Uno de Mason. Algunas personas creen que la familia se trata de dinero. Olvidan que se trata de estar presente. Cerré la app, no enojada, solo vacía. No solo estaban decepcionados. Estaban reescribiendo la historia, convirtiéndome de cuidadora en villana porque dejé de aparecer para que me usaran. A la tarde siguiente, llegó un sobre a mi departamento. Sin remitente. Adentro, un aviso de ejecución hipotecaria, copia solamente. No estaba dirigido a mí, pero reconocí el número de casa. Me quedé sentada un momento, mirando el papel, luego lo volteé y escribí detrás. Tal vez debieron dejársela a alguien que pudiera manejarla. No lo envié. En su lugar, revisé el sitio del condado. Su propiedad estaba oficialmente en riesgo, atrasada en pagos, sin colchón. Se habían gastado los ahorros, probablemente tratando de mantener apariencias. Tal vez esperando que yo cediera antes de que las cosas se pusieran serias. Mason se lo había gastado todo. Todo el dinero que le dejaron para seguridad, para estabilidad, para su futuro, desaparecido. Hubo un tiempo en que habría intervenido, habría llamado al banco, negociado un periodo de gracia, movido fondos. Pero ahora me serví un vaso de agua, me senté en la mesa de la cocina y dejé que la casa se cayera sin mí. A veces no necesitas encender el fuego. Solo tienes que dejar de cargar el agua. Empezó poco a poco. Una publicación vaga de mamá con un girasol emoji. Una foto de ella y papá sonriendo en el porche. Los criamos con amor. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero a veces el amor no es suficiente. Sin nombres, sin acusaciones directas, pero yo sabía de qué hablaban. Y cualquiera que nos conociera también. Tía Traish comentó: ustedes son unos padres maravillosos. Se merecen algo mejor. Papá publicó al día siguiente. Un post más largo, menos sutil. Les dimos todo a nuestros hijos. Tiempo, dinero, amor. Creímos que los habíamos criado bien, pero al final, no puedes controlar quién te da la espalda. Me etiquetó. Sin llamada, sin mensaje. Solo un post para que todos lo vieran. No respondí. Lo vi crecer. Docenas de likes, familia, amigos comentando, algunos que no veía desde la prepa. Uno escribió:
Esta generación no entiende lo que es sacrificarse. Y luego estaba Mason. Claro que estaba Mason. Compartió el post de papá con su propio pie de foto. Algunas personas solo se preocupan cuando reciben algo. Yo daría todo por proteger a mamá y papá. Supongo que no todos ven a la familia de esa forma. Lo leí 2 veces. Y una tercera. El mismo hombre que no había pagado renta en años, que agotó hasta el último dólar que le dejaron, que vio cómo la casa se venía abajo, ahora se presentaba como el héroe. Los comentarios eran peores. Eres un gran hijo. Tu hermana debería sentirse avergonzada. Ellos le dieron todo. Ella solo quería más. No sabían la verdad, pero tampoco la querían. Querían una historia. Y mi familia les dio una. Tal vez aún no hubiera dicho nada. Dejado que pasara la tormenta. Pero entonces vi su nombre. Kelly. Mi prima. La misma que una vez me dijo. Tú eres el pegamento de esta familia. Le dio like al post. Dejó un corazón. Sin comentario, solo eso. Me dolió más de lo que esperaba. Tal vez porque pensé que ella sí sabía. Tal vez porque pensé que ella sí me veía. Cerré la laptop, me senté en la oscuridad, y por primera vez en semanas, sentí como algo se rompía. No fue ruidoso, ni desordenado. Solo un clic final, silencioso. No solo estaban reescribiendo la historia. Me estaban borrando de ella. Llegaron un jueves. Debí haberlo esperado. Los mensajes no funcionaron. Las solicitudes de dinero fueron ignoradas. La culpa ya no servía. Así que se presentaron. La recepcionista llamó a las 10:42 de la mañana. Señorita Rivers, sus padres están aquí, y un hombre que dice ser su hermano. Me quedé parada en el pasillo fuera de mi oficina, mirando los azulejos mientras ella seguía hablando. Dicen que es urgente. Pueden subir. Respiré lento. Por favor dígales que no estoy disponible. Y que no se les espera. Pausa. Dijeron que esperarán. Asentí, aunque nadie podía verlo. Entonces que esperen. 20 minutos después, mi celular vibró. Un mensaje de mamá. Estamos abajo. Abre la puerta. Otro. No nos vamos hasta que hablemos contigo. No me apuré. Terminé la junta en la que estaba. Respondí 2 correos. Luego bajé. Estaban junto a la entrada del edificio, parados demasiado juntos, como si lo hubieran ensayado. Papá, tieso, como conteniendo un sermón. Mamá, con su bolso apretado en ambas manos, los ojos buscando. Mason parecía preferir estar en cualquier otro lado. Todos se voltearon cuando crucé la puerta. Nadie habló al principio, me quedé donde estaba, con los brazos cruzados, tranquila. Daniele, dijo mamá, su voz ya al borde. Necesitamos hablar. La miré, y luego pasé junto a ella. La calle estaba en silencio. A lo lejos, se escuchaba el motor de una camioneta de reparto. No respondí. Papá carraspeó. ¿De verdad nos dejarías perder la casa por esto? Dejé que las palabras se quedaran en el aire. Luego dije. Entonces, ¿de verdad creyeron que no lo haría? Abrió la boca, pero lo interrumpí. Me dejaron fuera. Le entregaron todo a Mason. Y ahora están aquí, pidiendo el mismo apoyo que yo di durante años sin preguntar. Nadie respondió. Mamá dio un paso hacia mí, la voz más suave ahora. Pensamos que lo entenderías. Siempre has sido fuerte. Asentí. Usaron eso como excusa para olvidarse de mí. Mason finalmente murmuró algo. No lo entendí del todo, algo sobre que él nunca pidió nada de esto. Pero lo aceptaste, dije. Desvió la mirada. Papá ya tenía las manos en la cintura, impaciente. Te dimos de comer, te criamos. Nos debes algo. Casi me reí. Pagué esa deuda cada mes, cada año, y aún así me borraron. A mamá le tembló el labio. No queríamos hacerte daño. Di un paso más. Entonces, ¿por qué esperaron a que desapareciera para darse cuenta de que era yo quien sostenía todo esto? No dijeron nada. Mason se acercó a la puerta. Levanté la mano. No. No van a subir. No van a entrar. Esta vez no voy a ser su solución. Sin gritos, sin escena. Solo silencio. Ahí se quedaron. 3 personas que alguna vez se llamaron mi familia. Y yo ya había terminado de intentar que me vieran personas que solo miraban cuando necesitaban algo.
No me perdieron cuando cambiaron el testamento. Me perdieron cuando pensaron que jamás me iría. No bloqueé sus números. No hacía falta. El silencio que les di fue más fuerte que cualquier grito que pudieran lanzar de vuelta. Mandaron mensajes por un tiempo. Mamá intentó con palabras suaves. Papá se puso más frío, acusando, exigiendo. Mason casi no dijo nada. Solo un último mensaje. ¿De verdad crees que esto te hace mejor? ¿Alejarte? No respondí. Unos días después, salí a caminar. Sin rumbo, solo por moverme. Sin darme cuenta, mi camino me llevó cerca del barrio donde crecí. La calle se veía igual. Banquetas agrietadas, una cerca a medio pintar. Pero la casa. Un letrero de "se vende" en el jardín. Las persianas descoloridas. El pasto seco y muerto. Me quedé en la banqueta, mirándola. La luz del porche estaba apagada. El columpio que arreglé ya no estaba. Tampoco el espantaespíritus que colgaba. No me acerqué más. No necesitaba ver por dentro para saber lo que se había derrumbado. Esa casa nunca me sostuvo a mí. Yo la sostuve a ella. Y ahora era problema de alguien más. Cuando me di la vuelta para irme, mi celular vibró en la bolsa del abrigo. Una vez, luego otra. No lo revisé. Ya sabía qué nombre iba a aparecer en la pantalla. Lo dejé vibrar. Luego se detuvo. Y volvió a sonar. Saqué el celular y vi. Llamada perdida. Mamá. Llamada perdida. Papá. Y después, un buzón de voz. Nuevo. Puse el teléfono en silencio. Lo guardé de nuevo en el abrigo. No hacía falta escuchar el mensaje. Ya sabía lo que iba a decir. Caminé a casa bajo el aire frío y lento de una tarde de otoño. Sin enojo. Sin sentirme vengada. Solo libre. Nunca fui su plan de respaldo. Solo les gustaba fingir que nunca me iría. Si alguna vez contaron con tu silencio pero se les olvidó tu nombre, solo deja un icono de corazón. Algunos nunca alzamos la voz, pero tampoco nos desaparecimos.